vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Listos? Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, reinaré en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Hazte en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, reinaré en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, reinaré en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, reinaré en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, reinaré en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Sí, Señor, hoy nos gozamos en tu presencia. Alza tus ojos y mira
¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor en esta tarde? Dice la Biblia que será la tierra llena de su gloria, como las aguas cubren el mar. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá
¿Cuántos anhelan hoy que su corazón esté ligado al de Dios, al de nuestro perfecto Dios? Porque hoy tú necesitas a Dios más que nunca, más que ayer. Hoy necesitas a Dios. Hoy necesitas que su corazón esté ligado al tuyo. Una conexión total. Y no podemos escapar de ti si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor. Y no podemos escapar de ti si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor. Y no podemos escapar de ti si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor. Oh, sí, Señor.
corazones anhela más de su presencia. Anhelan ser saciados. Y hallar esa plenitud en su corazón. Dios está aquí. Su poder está aquí, listo para renovar tu corazón, para levantar tu fe, para saciar tu sed. Clama a mi ser, clama a mi ser, clama a mi ser por ríos de agua viva, de agua viva. Clama a mi ser, clama a mi ser, clama a mi ser por ríos de agua viva, de agua viva. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más.
que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero ser, Señor, yo quiero ser, Señor, olor fragante ante ti, olor fragante ante ti, perfume a tus pies, perfume a tus pies. Yo quiero ser, recibí adoración, recibí adoración. Queremos ser, Señor, no nos queremos conformar, no nos queremos conformar, queremos más de ti, queremos más de ti, sacia nuestra sed de ti hoy, Señor, sacia nuestra sed de ti hoy, Señor, queremos más, queremos más, y no me quiero conformar. He probado y quiero más, y no me quiero conformar. He probado y quiero más, y no me quiero conformar, no, Señor. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Así es, Señor. Hoy te miramos solo a ti, Señor, porque este es nuestro anhelo hoy, el anhelo más sincero de nuestro corazón, agradarte a ti, vivir conforme a tu voluntad. Y hoy queremos ser, Señor. Síguenos llenando de tu presencia. Equípanos, Señor. Llénanos, sácianos, porque queremos ser, Señor. Queremos ser.
Gracias porque tu presencia ha estado en medio nuestro en este día y va a seguir estando. Te bendecimos, te glorificamos. Amén. En este día voy a estar compartiendo una palabra que he titulado Encuentros y Decisiones. Así que los que toman nota, esta palabra lleva por título Encuentros y Decisiones. Porque siempre que tenemos encuentros con Dios, tendremos que tomar decisiones. Todos, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos una luz de quién era Dios. Yo en estos días estuve recordando, y de hecho lo compartí en una meditación, que cuando yo era niña, yo tuve el privilegio de vivir en una de las islas más lindas del mundo. Es San Andrés. San Andrés está en el archipiélago de San Andrés y Providencia, al norte de Colombia, en el Mar Caribe. Y San Andrés, cuando yo era niña, era un lugar hermoso. Estuve con Laura hace unos 3 años y ya no es lo que fue. Pero yo recuerdo que San Andrés, cuando yo fui niña, me marcó el sol, los atardeceres, los amaneceres, el viento, el mar. Y Dios me hablaba a través de toda la naturaleza. Yo sentía que Dios era mi amigo. De hecho, yo tenía charlas con Dios porque yo echaba mucho de menos a mi papá. Mi papá se había ido cuando yo tenía 1 año, había dejado a mi madre, me había dejado a mí, estuvo de trotamundo. Y yo recuerdo que yo hablaba con Dios y yo le decía a Dios cómo echaba de menos a mi papá. Y sin embargo, aunque Dios se reveló a mi vida a través, como dice la palabra, a través de la naturaleza, yo creo que Dios nos deja señales a través de las cosas que vemos. Y aunque Dios me mostró y se reveló a mi vida, yo no había tenido un encuentro con Él. El encuentro vendría muchos años después en el salón de mi casa. Unos misioneros bautistas iban a compartirnos de Dios. Y recuerdo, cuando yo tenía 15 años, me hablaron de Dios. Y me hicieron una encerrona. Recuerdo que ellos eran norteamericanos y ella hacía unas galletas de chips de chocolate maravillosas y unas galletas de mantequilla de cacahuete increíbles. Y recuerdo que ponían las galletas en la mesa del salón y yo olía y yo iba y me sentaba y escuchaba porque yo quería comerme las galletas. Pero recuerdo que un día me confrontaron con el Evangelio, con la palabra de Dios, y yo le dije a Dios en ese momento, con toda la arrogancia del mundo, no me interesa. Con toda la altivez, no quiero conocerte. Y de hecho, creo que lo he compartido algunas veces, dije, quiero disfrutar el mundo, quiero caerme, quiero levantarme, quiero ensuciarme. O sea, fue tremendo lo que yo dije en ese momento y cómo esas palabras me ataron. Y de hecho, yo estuve en el mundo y me caí y me levanté y quedé hastiada del mundo y quedé destruida y rota hasta el día en que volví a tener un encuentro con Dios y entonces ya mi corazón había cambiado y ya hubo otra respuesta. Y en este día yo quiero compartirte sobre 2 personajes de la Biblia que tú conoces bien porque has escuchado hablar de ellos en varias oportunidades. Y son 2 personajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Voy a empezar por el del Nuevo. Y estos 2 personajes, el del Nuevo Testamento es
el joven rico y el del Antiguo Testamento es Abraham. Y entre los dos, entre estas dos historias de vida hay unos 1900 años de distancia. Y sin embargo, aunque la historia del joven rico ocurrió hace más de 2000 años, aún son relevantes para nuestro tiempo de hoy y aún hoy Dios nos habla a través de ellos. Y vamos a entrar un poquito en el contexto, voy a decir cosas básicas que nos dice la palabra sobre cada uno de ellos. El joven rico, encontramos su historia en Marcos 10, del 17 al 22, de hecho es la cita que voy a estar usando como referencia para ir desarrollando durante la predicación, pero también lo encontramos en Mateo 19, del 16 al 30 y Lucas 18, del 18 al 30. ¿Qué sabemos del joven rico? Marcos lo llama uno. Mateo lo llama joven, o sea, se nos muestra que era un joven, una persona que no era ni niña ni mayor, un rango medio de vida. Y Lucas nos dice que era un príncipe o un gobernante. Y los tres evangelios reúnen esta historia. Y de hecho es una historia muy interesante con muchos matices importantes de los cuales podemos aprender. De Abraham encontramos su historia en Génesis 12, versículo 1 a Génesis 25, 18, y son 13 capítulos dedicados a la vida de Abraham. De hecho, los 12 capítulos anteriores, Moisés habla de la creación del mundo, la caída del hombre, el diluvio, la torre de Babel, y en distancia de años abarca muchos años. Y sin embargo, para la historia de Abraham, que sabemos que murió a los 175 años, es mucho menos la cantidad de tiempo y sin embargo 13 capítulos. Eso nos muestra la importancia de la vida de Abraham. Algunos estudiosos dicen que Abraham es el personaje más importante del Antiguo Testamento y de hecho uno de los más importantes en la Biblia. Dicen que Abraham, el llamado de Abraham es el suceso más importante en el Antiguo Testamento porque se empieza a gestar en concreto el plan de redención, lo que Dios prometió en Génesis 3:15, el protoevangelio, que es la respuesta de Dios a la caída del hombre. En Abraham, cuando Dios escoge a Abraham, se pone en marcha ese plan de redención. Abraham es llamado el amigo de Dios, el hombre de los altares. En la vida de Abraham hubo dos cosas características y eran las tiendas. Abraham fue peregrino y extranjero, pero también fue un hombre de altares, altares de adoración, altares de rendición. Y de hecho, sabemos que Abraham es llamado, además de amigo de Dios, que es un título bastante significativo, el padre de la fe. Así que brevemente, después de haber hablado brevemente de estos dos personajes, vamos a entrar en el punto 1 del mensaje en este día y es el encuentro. Punto 1, el encuentro. Estábamos en una pequeña introducción. Ahora, un encuentro con Dios es sencillamente un espacio de oportunidad. Un encuentro con Dios es un espacio a donde Dios nos lleva para hablar algo a nuestra vida, a nuestro corazón, algo trascendental, algo importante. Dios nos habla, pero nosotros tendremos que responder. Siempre un encuentro es un espacio de oportunidad. Y vamos a estar mirando en el joven rico cómo fue su encuentro con Jesús y luego estaremos mirando en Abraham cómo fue su encuentro con Dios. Y vamos a empezar con el joven rico y vamos a leer en Marcos 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y podemos pensar en esta escena
El Señor Jesús está por la región de Judea, está caminando seguramente con sus discípulos, algunas personas más probablemente, porque sabemos que siempre estaba rodeado de gente. Y viene este chico y se nos explica, se nos describe cómo viene corriendo. Seguramente estaba motivado, apasionado, corriendo, y se presenta allí en esa escena y se arrodilla delante del Señor Jesús. Y yo pensaba en esta idea, imagínense un aristócrata rico, un joven, una persona rica con su ropaje arrodillado ante un profeta de Nazaret. Es un contraste. Pero evidentemente este joven rico había escuchado quién era Jesús. Seguramente había escuchado y le habían dicho que era un maestro, alguien que enseñaba con autoridad, alguien que enseñaba con verdad, que era diferente a todos los demás en su forma de enseñar. Así que él tiene una pregunta importante. ¿Y quién mejor que el Señor Jesús para que te la pueda responder? Y entonces viene corriendo y se postra y le dice: Maestro bueno. Y yo pienso que es tan importante hacernos preguntas. Yo no sé si tú te haces preguntas, pero es importante preguntarnos por qué estamos aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? ¿Para qué existimos? ¿No has pensado en esto? ¿No pensabas en esto cuando eras joven, cuando eras niño? En momentos duros, yo recuerdo cuando era niña, me sentía triste, me sentía sola. Y lo pensé en algún momento como Jeremías: ¿por qué no me abortaron? ¿Por qué no me abortó mi mamá? Cuando llegan momentos de desesperación en tu vida y no encuentras sentido para vivir, a veces vienen hasta estas preguntas: ¿por qué? ¿Por qué sigo viviendo? Y pienso que este joven rico tenía una pregunta importantísima, relevante. Sabes, yo creo que más gente debería preguntarse qué tiene que hacer para heredar la vida eterna, para conseguirla. La vida eterna no se hereda, no es un bien que tú puedes dejar. Todos lo sabemos hoy, pero deberíamos preguntarnos, la gente debería preguntarse, hacerse más preguntas y venir a Dios y venir a la palabra y saber que todas nuestras preguntas hayan respuesta en Él. La gente debería preguntarse y asegurarse de qué viene después y después de la muerte, ¿qué? Y así que vemos que este primer encuentro, vemos a un joven apasionado, inquieto, que reconoce que si alguien le puede responder es el Señor Jesús. Un encuentro prometedor. Si no hubiéramos escuchado nunca esta historia, podríamos pensar que empezaron bien, ¿verdad que sí? Vamos a Abraham. Vamos a leer Hechos 7:2. Hechos 7:2. Y está hablando Esteban allí en su discurso antes de ser apedreado, y está hablando de cuando Abraham es llamado y dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y esto nos muestra que el primer encuentro de Dios con Abraham fue un encuentro potente también. Dios se le aparece, esta expresión, el Dios de gloria, evidentemente hubo algo significativo, trascendental y potente en este primer encuentro. Y en este primer encuentro el Señor ya le revela cuáles serán sus propósitos, el llamado para su vida. Y Génesis 12, versículos 2 al 3 dice: y haré de ti una nación grande, Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué tremendo llamado de Dios para la vida de Abraham. Y yo pienso
Los planes y los propósitos de Dios siempre, en los encuentros y en los llamados que Dios hace a nuestra vida, ¿sabes? Son tremendos. El solo hecho de pensar que el Dios creador del universo, que creó el mundo, la tierra con su palabra creadora, que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, concibe en su corazón que tú y yo seamos parte de sus planes tremendos para este mundo. ¿No te parece increíble? Que Dios pueda pensar en ti, que Dios tenga sueños contigo. Sentir eso, entender eso debería hacernos sentir tan valiosos, tan valiosos. Y quizá cuando Dios se encuentra con nosotros o cuando Jesús nos llama y nos habla, quizá no nos va a decir todo esto como le dijo a Abraham, porque entendemos que había un plan concreto que empezaba con Abraham, pero yo te aseguro que hay planes concretos que empiezan para ti, solo para ti. Hay promesas de Dios grandes sobre la iglesia universal, pero también hay promesas y llamados sobre la iglesia local. Hay llamados de Dios tremendos para esta iglesia. Pero ¿sabes qué? Te tengo una noticia maravillosa. Hay llamados de Dios específicos para tu vida. Hay promesas de Dios específicas para tu vida. Y tienes que poder entenderlo para que puedas entender lo valioso que es ser parte de los propósitos de Dios. Este encuentro con Dios me pareció maravilloso. Vamos al segundo punto, la confrontación. Y la confrontación es ese momento donde Dios nos mostrará qué es lo que tenemos que dejar atrás para tomar el llamado. Y generalmente la confrontación sacará a la luz qué es lo que nos impide seguir a Dios. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? La confrontación es necesaria. Siempre que hay un encuentro habrá una confrontación. Y muchos no superan esta segunda parte. Vamos al joven rico. Leamos Marcos 10 del 18 al 20. Jesús le dijo, recordemos, el joven rico se acercó corriendo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y a mí me encanta el Señor Jesús. Sabemos que el Señor Jesús conocía los corazones, sabía lo que pensaban, las motivaciones, lo que sentían. El Señor Jesús sabía quién era ese joven rico. El Señor Jesús sabía cuál era el problema, cuál era la raíz del problema de este joven rico. Y me encanta porque Él va llevando la escena a donde tiene que llegar. No empieza de pronto por donde empezaríamos quizá muchos de nosotros, pero el Señor Jesús va a llegar allí, como con la samaritana. ¿Se acuerdan? Él siempre va a llegar a donde tiene que llegar. Y es interesante porque aquí el Señor Jesús le está diciendo algunas cosas importantes, y es que le dice, los mandamientos sabes. Y sabemos que los niños judíos eran instruidos en la ley en casa. De hecho, alguna vez he predicado sobre el rol de las madres en la religión judía, y ellas eran las encargadas, no sé si se acuerdan, de contar las historias a los niños. Ellas les enseñaban las historias del pueblo de Israel. Pero ellos también eran enseñados e instruidos en las cosas básicas de la ley allí con sus padres. Pero a los 5 años eran enviados a la escuela para aprender a leer y escribir, y entonces eran instruidos en la ley y debían aprender y memorizar la ley. Esto era lo básico. Y entonces por eso el Señor Jesús le dice, bueno, tú ya sabes. Vamos a hablar el mismo lenguaje aquí, tú conoces los mandamientos. Y entonces empieza a mencionar estos mandamientos, y es interesante porque cuando vamos a Éxodo 20 del 1 al 17, donde están los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos están relacionados con Dios, pero el Señor Jesús le habla, le responde, menciona primero los 6 mandamientos, los de la segunda tabla de la ley, que están relacionados con el prójimo, con nuestras relaciones con el prójimo.
Y cualquiera podría pensar, bueno, Señor, ¿a dónde quieres llegar? Y entonces vamos al versículo 21. Entonces Jesús mirándole, Él le responde que todo eso lo ha guardado desde su juventud. Y entonces Jesús mirándole le amó. Esto me encanta. Le va a confrontar, pero la confrontación no es el fruto del enojo. La confrontación no es el fruto de un momento airado. La confrontación es un fruto del amor. Siempre que Dios nos confronta es porque nos ama, porque necesita que veamos aquello que quizá nosotros no estamos viendo, aquello de lo que quizá no somos conscientes. Creo que no hay nada más peligroso que ser autoengañados. ¿Sabes cuánto autoengaño hay en nuestras vidas? Bendita confrontación, la necesitamos, aunque a veces nos moleste, aunque a veces nos sintamos ofendidos. Yo siempre he dicho, cuando vienes a una palabra o cuando Dios te da una palabra y te ofendes, examina tu corazón. Seguro tienes algo en tu corazón que resiste la confrontación. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Has cumplido todo esto. De hecho, hay muchas cosas en este caso que has hecho buenas. Las cosas buenas que has hecho es que no le has hecho mal a tu prójimo. ¿Ok? Estamos en el nivel básico. No le has hecho mal a tu prójimo. Y el Señor Jesús está de acuerdo. Si no estuviera de acuerdo, se lo hubiera dicho. No, me estás mintiendo. Pero si no le refuta es porque probablemente era un joven que había guardado estos mandamientos. Y entonces le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Wow, yo creo que el joven rico no se esperaba esta respuesta. Acuérdense cuál fue la pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo creo que el joven rico pensó que lo estaba haciendo bien. De hecho, yo creo que pensó que lo estaba haciendo tan bien que el Señor Jesús le iba a decir, no te preocupes, la vida eterna la tienes garantizada. Pero entonces el Señor Jesús va a romper sus paradigmas y lo saca del nivel básico y le dice, mira, tú estás en este nivel, no le has hecho mal a nadie, pero yo te voy a hablar ahora y te voy a llevar a un nivel superior. No solamente cuestión de que no le hagas mal a los demás, tienes que hacerle bien. Sube tu nivel de amor, tienes que hacerle bien. Entonces, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¡Wow! Y entonces serás apto para seguirme. Ahora, Dios no nos pide a todos que vendamos nuestros bienes para seguirle. ¿A quién le ha dicho Dios eso? Pero Dios sabe cuál debe ser la confrontación personal para ti y para mí. Este chico, yo creo que tenía buenas intenciones, pero cuando él es confrontado para vender sus bienes y seguir, aquí entramos entonces al nivel máximo de amor. Entramos a los primeros 4 mandamientos. Entramos a Marcos 12:30 y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. El gran problema de este joven es que a la hora de decidir entre lo que tenía que dejar y seguir al maestro, el precio era demasiado alto. El precio era demasiado alto. El problema no era su piedad. Él hacía cosas para Dios. El problema era el amor. ¿Sabes? Cuando no amamos a Dios como Él nos pide, dándole lo primero y lo mejor, siendo lo primero y lo mejor para nosotros, por muchas cosas que hagamos, no tenemos la esencia. Dios nos ha estado hablando tanto en este tiempo de la relación, de dónde nacen todas las cosas. Qué peligroso es
cuando hacemos cosas para Dios y nos sentimos cómodos. Y saben, a veces hacemos tantas cosas para Dios que son buenas, que creemos que antes Dios debe aplaudirnos. Y yo creo que Dios se agrada de lo que hacemos, siempre y cuando son el resultado del amor. Necesitamos entender este nivel de amor, porque si tú haces cosas pero no eres, si tú haces cosas pero no estás amando a Dios, no le estás dando el primer lugar en tu vida, yo creo que pueden recibir reprobación tus obras. Qué triste es hacer cosas que puedan ser reprobadas por Dios. Y yo creo que el diablo hoy trabaja mucho para robar el amor y el deleite por lo que hacemos para Dios. Que lo que un día empezamos haciendo por amor y por devoción y entendiendo el servicio como lo más sagrado, empieza a ser algo tedioso, algo aburrido, pierde la esencia. Dios no quiere que tú hagas cosas si no tienen la esencia, si no parten de un corazón que ama a Dios, que entiende la obra de la cruz, un corazón agradecido. Aquí hemos enseñado una y otra vez que nuestro servicio es el resultado del amor, es el resultado de un corazón agradecido. Ese es el principio. Este joven rico tenía los mandamientos invertidos y es lo que el Señor Jesús le muestra. Al final no estás cumpliendo los que debes cumplir. Al final estás cumpliendo unos, pero los más importantes no los cumples. Por tanto, lo uno invalida lo otro. Eso no entra en nuestra manera de pensar, ¿verdad? No, Señor, deberías estar agradecido con los que sí estoy haciendo bien. Y entonces el Señor nos tiene que decir, eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Si lo que tú haces no tiene el fondo, la sustancia, la esencia del amor para Dios, no tiene nada. La confrontación a veces duele. Y sabes, deberíamos poder tener la humildad cuando llegamos a esos puntos y decir, Señor, no quiero hacer las cosas que no te agradan. La religiosidad nos lleva a la apariencia. Necesitamos aparentar. Y yo recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, una vez estábamos haciendo una reunión en mi casa. Yo conocí al Señor casi a los 21 años. Entonces vivía al lado de la iglesia y mi casa era el lugar de reunión. Entonces recién convertida me preguntaron si podían hacer células de jóvenes en mi casa y yo dije que sí. Y yo recuerdo esa primera reunión que hicieron en mi casa y me preguntan que si yo tengo alguna petición de oración, ¿no? Y yo sacando todo el pecho y digo, sí, claro, me gustaría que oraran por mi vida espiritual. Mi vida espiritual no había empezado. Yo todavía no había entregado mi vida a Jesús. Todavía estaba en el punto donde Dios me había tocado, pero todavía no me había entregado. Pero yo tenía que quedar bien allí, porque todos estaban hablando de cosas espirituales y profundas, entonces yo no podía quedarme atrás. No, oren por mi vida espiritual. Y a veces estamos tan preocupados por lo que aparentamos a los demás, pero yo quiero decirte, siempre tiene que importarte lo que piensa Dios. Mira, Dios te ve siempre. Dios conoce lo que piensas, Dios conoce lo que sientes. Podemos aparentar, presentar la mejor de las fachadas a los hombres, pero si al final Dios está viendo que no estamos haciendo las cosas bien, ¿qué sentido tiene? Hemos perdido la esencia del primer amor. Y vamos a Abraham. Vamos a Abraham. Y Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Por qué le dice Dios a Abraham que tiene que salir
de su tierra, tiene que salir de su parentela, de su familia. Ahora, yo quiero decirte que siempre, como te lo dije hace un momento, siempre el llamado de Dios te llevará a que dejes algo atrás. Siempre tendrás que dejar algo atrás. Siempre, siempre. A veces queremos seguir al Señor con otras cosas, pero no podremos hacerlo. Y la historia de Abraham nos muestra, de hecho, que es un fracaso intentar seguir a Dios o el llamado de Dios sin una obediencia total. Y entonces, ¿por qué le dice el Señor a Abraham esto que tiene que dejar? Abraham, tienes que dejar, tienes que salir. Josué 24:2 nos dice lo siguiente: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Tú tienes que entender que el lugar donde vivía Abraham era un lugar, en ese momento, era un lugar muy civilizado. De hecho, Ur de los Caldeos era la capital de una ciudad muy próspera que se llamaba Sumer y era como la cuna de la civilización de aquel momento. Cuando tú estudias la historia, ellos tenían sistemas de cloacas, tenían escuelas, o sea, era una ciudad avanzada para su tiempo. Pero era una ciudad tremendamente idólatra. Y aunque la familia de Sem, ellos eran semitas, descendientes de Sem, el hijo de Noé, ellos estaban allí habitando entre los descendientes de Cam y se estaban mezclando con ellos. Y entonces podemos entender esto que le dice Dios a Abraham: tienes que salir de ese lugar. Oye, cuidado cuando no sales del lugar que tienes que salir, porque ese lugar te puede corromper. Ese lugar puede hacer que al final no se cumpla el llamado sobre tu vida. Ahora, algunos estudiosos dicen que para Abraham seguramente fue difícil salir de allí también a nivel de comodidad. Era un lugar cómodo y seguro para él. Pero si Abraham no hubiera salido de un lugar seguro, de un lugar cómodo, nunca hubiera tenido ese desafío de fe y nunca hubiese sido el hombre de la fe que reconocemos hasta el día de hoy. ¿Estás conmigo? ¿Estás entendiendo lo que Dios nos está hablando hoy? Pablo Hoff dice: la vida de fe comienza con obediencia y separación. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿De qué te ha llamado Dios a salir? ¿De qué amistades? ¿De qué relaciones? ¿De qué trabajo? Dios nos llama a hacer división. Y eso es una realidad. La vida de fe comienza con obediencia y separación. O nuestra fe nos separa del mundo o el mundo nos separa de nuestra fe. Necesitamos tomarnos el llamado de Dios en serio. La respuesta, vamos a entrar a nuestro último punto, la respuesta. Nuestra respuesta es lo que le decimos a Dios. Dios nos sale al encuentro, nos da un llamado y nosotros tenemos que responder. Y el joven rico, Marcos 10:22, pero él, después de que es confrontado por Dios, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí se nos habla de cuál era la raíz del problema. Él no podía seguir al Señor porque amaba más sus posesiones que a Dios. Siempre van a haber cosas que amamos más que a Dios y tendremos que aprender a entregar, porque no podremos seguir a Dios con ellas. Y fíjense, él ni siquiera dijo nada. Solamente se fue triste. Un encuentro no es sinónimo de transformación. La tristeza tampoco nos cambia, a menos que sea tristeza para arrepentimiento, como dice Pablo a los Corintios. Hay una tristeza del mundo que es para muerte. Quiero decirte que hay una tristeza que no sirve para nada. Cuando te sientas triste, pregunta si es una tristeza de arrepentimiento para vida y transformación. Pero si es una tristeza que no tiene sentido, no te va a llevar a ninguna parte. Es una tristeza
que produce muerte. La tristeza de este hombre era esta, no significó nada. Se fue triste y yo pensaba, el Señor Jesús le dio la respuesta, le mostró. Él era el camino, Él era el camino de la vida eterna. Le llamó cara a cara y le dijo, ven y sígueme. Y sin embargo este joven le dijo, no, porque amo más esto que lo que tú me estás ofreciendo. Y yo entiendo esa sensación porque yo la viví. Yo toda la vida he pensado, si yo le hubiera dicho al Señor que sí, en aquella sala de mi casa, a mis 15 años, no hubiera vivido tantas cosas duras, tantas cosas difíciles. Dios me quería guardar de tanto dolor, tanto sufrimiento. Mira, alejados de Dios, solo tendremos sufrimiento. Y pensaba, ojalá pudiera devolver el tiempo y haberte dicho sí en ese momento. Le dije sí. 6 años después, rota, destruida, llegué y Él tuvo que recoger mis trozos y hacerme nueva. Bendita misericordia, bendita misericordia. Él estaba autoengañado. Él creía que estaba bien con Dios. Él creía que estaba haciendo las cosas bien. El Señor Jesús le revela, le muestra, le dice que no lo está haciendo bien y sin embargo no cambia. Qué triste cuando Dios nos habla al corazón, directamente al corazón. Oye, no estás haciendo esto bien. Y sin embargo persistimos neciamente en el error. El joven rico sufría de algo que me encantó. Lo dice Barclay citando a Robert Louis Stevenson. Habla sobre la enfermedad de no querer. ¿Habías escuchado alguna vez? La enfermedad de no querer. Él dice, era la enfermedad de no querer suficiente, lo que supuso una tragedia para el joven que vino corriendo a Jesús. Es la enfermedad que sufrimos la mayoría de nosotros. Todos queremos la bondad, pero hasta cierto punto. Y muy pocos lo suficiente para pagar el precio. La enfermedad de no querer lo suficiente. A veces no entendemos la oportunidad. Y por eso nos permitimos no querer lo suficiente. Pero si supiéramos, como le dice a la samaritana, ¿quién es el que te habla? ¿Quién es el que sale a tu encuentro? ¿Quién es el que te busca? ¿Quién es el que te dice, oye, deja eso y ven y sígueme? Te ofrezco una vida con propósito. Te ofrezco caminar contigo cada día. El Señor Jesús no nos ofrece una vida donde tendremos todo lo que queremos. Eso es mentira. Si te han vendido un evangelio donde vas a tener todo lo que quieras, te han engañado. Eso no es cierto. De hecho, lo que nos ofrece el Señor Jesús es que estará con nosotros siempre, que será nuestra provisión, nuestra ayuda. Nos promete sufrimientos, nos promete que seremos rechazados, nos promete que no lo tendremos fácil porque iremos contracorriente. Pero nos promete que recibiremos recompensa aquí en la tierra y en el cielo. Necesitamos aprender a ver con la óptica espiritual. El joven rico tenía su tesoro en la riqueza. No pudo entender que el tesoro mayor está en el cielo, que esa vida eterna era posible para él, dejándolo todo y siguiendo a Jesús. Abraham, la respuesta de Abraham. Génesis 11, 31 al 32. Estoy a punto de terminar. Génesis 11, 31 al 32 dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. La primera respuesta de Abraham es un sí, pero con obediencia parcial. De hecho, él sale de Ur de los Caldeos
Hebreos 11:18 dice que por la fe salió Abraham de su tierra sin saber para dónde ir. Evidentemente sus inicios, su respuesta es sí, Señor. Sí, Señor. Me estás diciendo que te siga, sí, Señor, por la fe salgo. Voy a salir de mi tierra, voy a salir de este lugar, pero no voy a salir de mi familia. Me traigo a mi padre, a mi sobrino. La mayoría de los estudiosos dicen que Abraham recibe su llamado alrededor de los 75 años. Pero hay un hombre, F.B. Meyer, en su libro Grandes Hombres de la Biblia, él tiene una teoría que me gusta mucho. Él dice que Abraham recibe el llamado a los 60 años. Él sale de Ur de los Caldeos hacia Harán. Harán era el lugar desde donde se tomaban las caravanas para ir hasta Canaán. Pero en Harán se queda 15 años. No se sabe por qué. Quizá a su padre Taré le gustó el sitio. Hay algunos que dicen que quizá él pensó que Harán era el lugar. No lo creo. El punto es que él se queda 15 años en Harán. Durante esos 15 años, Dios no le vuelve a hablar. Dios le vuelve a hablar cuando muere Taré, su padre. Y yo pensaba, ¿cuántos empezaron? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos a veces empezamos el llamado y decimos sí, Señor? Y Dios te dice, te llamo a esto, deja esto, deja esto, deja esto, y no somos capaces de dejarlo todo. Y estamos arrastrando con cosas que Dios nos dijo que debíamos dejar antes de seguirle. Y de pronto llegamos a un punto como Harán, donde todo se detiene, el llamado se detiene, donde Dios no habla. Y a veces nos frustramos, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me dices? Abraham se había perdido en su geografía profética. Abraham estaba perdido en el tiempo. Lo hizo bien hasta cierto punto. De hecho, Pablo Hoff, en su libro de comentarios sobre el Pentateuco, dice que Abraham fue excelente en las grandes cosas, pero falló en pequeñas. La obediencia parcial. Yo creo que Abraham también tuvo momentos de duda. Pero ¿sabes qué? Me encanta. Porque luego llega un momento donde, aunque Abraham se sigue equivocando, porque sabemos que sigue con Lot, con su sobrino, cuando se separa, Dios reactiva el llamado. Él empieza a ver cumplimiento de promesas. Tu desobediencia paraliza el propósito de Dios contigo. Puedes pensar, no pasa nada, pero yo quiero decirte, cada año, cada mes, cada día que estás fuera de la voluntad de Dios, que estás fuera del propósito, que estás fuera de tu geografía espiritual, es un tiempo perdido y no puedes permitírtelo. Y me gusta pensar que, sin embargo, en la trayectoria final, Abraham fue un hombre que prevaleció, porque luego él fue entrando y entendiendo lo que Dios esperaba de él. Y por eso es llamado el padre de la fe. No se encubren sus faltas, las deja allí el Señor en la palabra para que aprendamos de ellas. Pero te quiero decir, Dios no nos ve por momentos, Dios nos ve por trayectorias, por tu trayectoria. Y si tú estás atascado en Harán, quizá estás fuera del lugar donde tienes que estar, hoy toma la decisión de salir de allí y no permitas que se siga deteniendo el plan de Dios contigo. Es el momento de una decisión. ¿Cuál va a ser tu decisión hoy? Tenemos dos ejemplos. El joven rico tuvo un encuentro, una oportunidad. Nuestro pastor en Colombia, el pastor Colin, hablaba de Judas y decía, Judas besó las puertas del cielo, pero fue al infierno. Mira, no sé si te ha pasado que a veces escuchas de personas que mueren alejadas de Dios. Y tú dices, yo le prediqué, lo llevé a la iglesia, estuvo allí como un tiempecito y luego se apartó.
Y te duele el corazón porque son personas que han estado expuestas a la luz de Dios, al brillo de Dios, han estado expuestas a la palabra de Dios y sin embargo no han sido capaces de amar a Dios más que a sus vidas, más que su tesoro personal. Pero luego tenemos un Abraham, un ejemplo digno de imitar. ¿Cuáles son los sueños de Dios sobre tu vida? ¿Están detenidos? Pues hoy sal del lugar de la desobediencia. Hoy sal del lugar de la mezcla. Hoy sal de ese lugar del paradigma. Dios no te va a bendecir. Dios no te va a cumplir lo que te ha prometido si estás en el lugar equivocado. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Hoy no sé con qué personaje te puedes identificar. No sé si te identificas con aspectos del joven rico. No sé si te identificas con aspectos de Abraham. Pero sea cual sea tu situación, hoy hay un encuentro personal de Dios contigo. Hoy Dios toma la iniciativa para ir a un encuentro contigo. Aunque tengamos encuentros, primeros encuentros, siempre habrán encuentros posteriores, siempre. Y esos encuentros posteriores nos llamarán a transformación, a profundidad, a niveles mayores de relación, a revelación de sus propósitos. Siempre habrá nuevos encuentros. Pero si tú estás hoy aquí, escuchando esta palabra, tú tienes una oportunidad. Y yo sé que Dios ha hablado a muchos en este día sobre cosas que tienen que dejar para poder seguir al Señor. Quizás has estado evitando tomar las decisiones. Quizás has estado evitando pensar en esas cosas, pero ya no puedes perder más tiempo. Hay promesas y hay planes de Dios sobre tu vida que por amor a su nombre y por amor y por gracia sobre tu vida, Él tiene contigo. Y tú necesitas hoy decirle algo a Dios. Tú necesitas hoy decirle a Dios, sí. Hoy no deberías permitirte ninguna otra respuesta. Hoy leemos los dos destinos y leemos el destino de un hombre que le dijo sí a Dios. Vale, no fue perfecto cuando empezó, no fue perfecto en sus inicios. Pero llegó un momento donde se rindió y entendió la manera de Dios y vio promesas grandes y maravillosas. Y Dios lo usó tremendamente y cambió la historia de su momento, de su tiempo, de su generación. Hoy Dios tiene grandes planes para tu vida, pero probablemente tendrás que hacer grandes renuncias y pagar grandes precios. Pero quiero decirte, todos los precios por amor a Dios lo valen. Todos los precios por amor al llamado lo valen. Espíritu Santo de Dios, yo te pido ahora que tú desciendas de manera personal sobre cada vida. Señor, que el entendimiento espiritual sea abierto, que cualquier nube de oscuridad, que cualquier nube de autoengaño, que cualquier nube de mentira en el nombre de Jesús sea disipado ahora, y por el poder de tu verdad, pero también por el poder de la unción del Altísimo que reposa en este lugar, las mentes se abran y los corazones se abran para ver y entender, Dios, este encuentro de amor
donde tú tomas la iniciativa y vas al encuentro y llamas a muchos por nombre en este lugar y les dices: deja todo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tus alianzas, sal de tus relaciones, sal de tu manera de pensar, sal de tu comodidad, sal de todo lo que te ha detenido y te retiene, sal de sueños personales que sin mí nunca llegarán a ser sueños de bien sobre ti. Sal de todo aquello en lo que has habitado hasta ahora. Sal, déjalo todo y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Porque lo que yo te ofrezco es trascendental. Porque lo que yo te ofrezco, nada ni nadie te lo puede dar. Hoy deja todo y ven y síguele. Ven y síguele. Habla con Dios ahora donde estás. Mi oración no tiene la respuesta, solo tú tienes la respuesta. Solo tú puedes decirle a Dios: sí, Señor. Yo un día le dije sí al Señor. Después de muchos no, después de miedos, después de no querer soltar mi vida de pecado, después de no querer soltar el amor que sentía por el mundo, la búsqueda del gran amor de mi vida, un día decidí soltar todo eso. Y recuerdo allí en el salón de mi habitación, tuve una visión del Señor Jesús a mi lado. Y en ese momento el Señor Jesús me habló y me dijo: estás cambiando todo esto por mí. Hoy estás cambiando al Señor Jesús por cosas que estás abrazando sin sentido, sin propósito. Y yo grité, mi alma gritó, mi espíritu gritó y le dije: no, Señor, ayúdame. Y quizá hoy tú necesites levantar tu voz al cielo y decirle: Señor, no quiero seguirte cambiando más por esto, no quiero seguir amando más esto que a ti. Ayúdame, quiero serte fiel. Ora ahora allí donde estás y dile como un clamor: quiero serte fiel, Señor. Quiero serte fiel, Señor. Perdóname si no lo he sido hasta ahora. Quiero serte fiel, completamente fiel. Y creo y declaro y afirmo un tiempo nuevo sobre mi vida, donde te seguiré sin condiciones, Dios, sin excusas, Dios. Hoy te digo sí. Espíritu Santo de Dios, afirma estas decisiones hoy en cada corazón, en el nombre de Jesús.